Y entramos a la recta final de Panorama Político. Gracias por seguir en sintonía. Pues hablábamos de muchos temas escabrosos, algunos otros que generan mucha polémica y otro que también ha generado mucho que hablar es la ausencia de Jimmy Morales, o lo que muchos califican la presencia únicamente para presentar o para donar escritorios o para entregar escritorios a las escuelas. A ver, yo creo que quizá no es tan justo decir que el presidente solo para esto está o solo para eso ha figurado públicamente. Yo creo, y hago la aclaración primero, que no soy un Jimmy Liver, pero creo que el presidente ha tenido tino en algunas de las cosas que ha hecho. Y creo que mantener silencio en el tema de la reforma constitucional más bien me da la impresión que está dejando que las cosas avancen. Sí critico la posición que ha tomado su bancada. Ya sabemos que su bancada no es tan su bancada, que obedece a otros intereses, pero creo que en silencio el presidente está haciendo caminar algunas cosas. El de la reforma... Yo no creo que esté en silencio. Yo lo que creo es que ha dicho cosas que desestabilizan más que cohesionen o que cohesionan. Y una prueba de ello son las declaraciones que dio el domingo pasado. Probablemente, pero al final... Digamos que la cuestión de las reformas a la Constitución, dejando de lado eso, hablando de una coyuntura mucho más actual, el tema del desfile y el tema de enfrentar a Guatemala en dos posturas que ya se supone que se está intentando superar. A ver, pero ¿qué ganas en políticas públicas con esa controversia? Nada, absolutamente nada. O sea, absolutamente. Yo respeto a las organizaciones en favor de las personas que han sido víctimas del conflicto armado, pero volver a ese discurso del pasado... A ver, es que no es un discurso, tenés que entender que esto no es un discurso, es una realidad, es justicia transicional y al final de cuentas lo que está haciendo es... Primero, a ver, son dos mentiras que hay que tomar muy en cuenta. Uno, no voy a aceptar tránsfugas. Dos, yo no soy partícipe de un grupo militar. Ahora lo vemos. Sí, o sea, a ver, es evidente. El presidente eso es ser está al lado de los militares. Ser mentiroso. O sea, ya son dos mentiras muy grandes que dijo y que ahora se están cumpliendo. Y por eso hay que condenarlo. Absolutamente. Por eso hay que condenarlo. O sea, que deja de ser presidente Jimmy Morales. No, yo no estoy diciendo. No, o sea, él tiene que lanzar otras cosas y tiene que avanzar en otros temas. Lo que yo estoy intentando decir es que está enfrentando de nuevo al país con dos ideologías que ya se suponía que estábamos superando. Yo creo que él adopta una postura radical en cuanto a la derecha y en cuanto a su participación en un grupo militar y se lo está diciendo en la cara a los demás. Mire, a mí no me importa si usted piensa o deja de pensar. Si alguien se dice, presidente. O sea, si alguien se dice sorprendido porque Jimmy Morales son unas declaraciones sumamente irresponsables y que no son, no son propias de un presidente. Disculpame, si alguien se dice sorprendido porque Jimmy Morales es de derecha, creo que vivió debajo de una piedra de nuevo 15 años. Está dividiendo a la sociedad. No tiene nada que ver. Todos sabíamos que Jimmy Morales tenía una agenda militar. Él dijo que no. De derecha. Él dijo que no. Entonces, ¿en qué crees? O un político no se le puede creer absolutamente todo. A ver, chicos, a ver, solo para que no nos desviemos un poco del tema en discusión, yo sí coincido parte con Miguel y con Otto. O sea, sí, yo creo que las declaraciones del presidente fueron un poco infortunadas. Quizá el presidente debió haber puesto otro tema sobre la mesa. Es la reforma. Puede ser o no puede ser, no nos consta realmente. El punto medular es la reforma y tu posición es mucho ayuda al que poco estorba. Y entonces Jimmy Morales mejor que no se meta. En ese tema. Okay, creo que le hace más daño al país que el presidente se meta a batear en contra de una reforma constitucional en materia de justicia que ponerse a hablar de esto del pasado. Yo sé que es algo relevante, pero le hace más daño al país hoy ponerse en contra de la reforma como lo está haciendo FCN. Y miren, en FCN Jimmy Morales, o sea, no lo es. No lo es. Absolutamente. Jimmy Morales, lo hemos hablado en una cantidad grandísima de ocasiones, Jimmy Morales no es FCN. Y en silencio el presidente está haciendo avanzar la discusión del tema de la reforma a la ley electoral de partidos políticos. Morales puede ser, sí, para que continúe avanzando la reforma, o también puede ser falta de conocimiento. Es decir, ya hemos visto cómo el presidente todavía no tiene claro cuál es
su estrategia, cuál es su posición, por dónde avanzar en algunos puntos. Y en este tema específicamente de justicia, yo creo que al presidente también le podría quedar un poco grande la camisa y por eso es que él ha preferido guardar silencio. Estamos asumiendo cosas. Están asumiendo cosas que definitivamente no se saben los asuntos. Nosotros estamos hablando de cosas tangibles. Yo por lo menos estoy hablando de cosas que están pasando y que son tangibles. Pero no es de la reforma de justicia, Miguel. A ver, no estamos hablando tampoco en todo este tiempo de reformas a la justicia. Hay un montón de cosas que se tienen que hablar y que son sumamente importantes. Las reformas a la justicia están avanzando por sí solas. No van a cambiar si yo digo o dejo de decir. No, si el presidente si el presidente se mete a hablar en contra de las reformas constitucionales, sí se caen. De hecho, es una iniciativa que va a ser presentada por los tres organismos del Estado. Así que no puede decir que yo tampoco me atrevo a hacer una aseveración en relación a eso. Si el presidente Morales sale a decir que los diálogos se están llevando de manera desordenada y que no van a llegar a lo que se espera, las reformas se caen. Pero ¿saben qué? Jimmy Morales, yo no lo creo, no. Es una persona contra muchas instituciones. Es el presidente de la República, Miguel, no es una persona. Y además, sobre todo en un país donde es tan presidencialista la y que además es uno de los impulsores. O sea, no es una persona. Son dos cosas, entonces ponete de acuerdo. ¿Vale o no vale la palabra de Jimmy? Primero lo descalificas, luego decís que tiene un poder absoluto. Estoy diciendo entonces ponete de acuerdo. Estoy diciendo que el silencio de Jimmy Morales es valioso para pasar la reforma. A ver, solo para dejar claro algo, bueno, el presidente mismo ha utilizado estas reformas constitucionales y toda esta lucha con la transparencia como propias, entonces yo no creo que el presidente venga a decir que no están funcionando o que se van a caer porque a él mismo no le convendría, como tampoco le va a convenir para que el presidente lo haga. Bueno, pero hay presiones de ambos lados. Hay presiones de ambos lados que están interviniendo. Pero se sale una pata de la mesa. Se caería a la mesa. Bueno, en este momento tiene tres. La otra sería el factor de la sociedad civil. Bueno, el problema está en que parece que el silencio del presidente es generalizado en muchos otros temas también muy importantes. Claro. Y ahí es donde quizá está el problema. Ya saliéndonos un poco todo el tema de estas reformas constitucionales, el presidente ha estado bastante ausente en otros temas muy importantes y muy delicados, que creo que él debiese estar muy atento, muy participativo, y lo hemos visto estar haciendo como mucha bulla, mucha conflicto de muchos temas, dejando de lado otros importantes. Sí, se mantiene muy alejado y en eso sí posiblemente tenga razón Otto, o sea, mantenerse alejado lo ha librado de más críticas de las que se le ha imputado y eso es así. Jimmy Morales cuando dice algo se le viene una andanada de críticas y él mismo lo dice, en los 6 meses que llevo de gestión lo único que han hecho es criticarme. Pues bueno, no veo que haya algo que subrayar de la gestión de él. Claro, al final su silencio es estratégico, es decir, prefiero callar en muchísimas cosas porque no soporto la crítica, puede ser, porque no quiero que me critiquen y entonces mejor desaparezco Por definición, el ejercicio del poder va a traer críticas a favor y en contra. Creo que el presidente sí cometió un error al meterse a hablar de los temas del ejército del pasado cuando eran innecesarios. Creo que fue un error, pero creo que es más valioso la estrategia que está siguiendo en materia de reforma constitucional, porque hay que recordar que si se reforma el sistema de justicia y es una reforma para bien, va a ser la reforma que se realizó en el periodo de Jimmy Morales. Bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este panorama político. De verdad ha sido bastante enriquecedor poder hablar de eso que regularmente no hablamos en las notas cuando las presentamos en el noticiero, y son esas interioridades sobre el periodismo y también sobre la coyuntura nacional. Gracias a usted por acompañarnos. Recuerde, se queda en la mejor programación de Guatevisión y mañana nuestro noticiero dominical con nuestro director Haroldo Sánchez. Muy buenas noches.